Luego del video pasado donde contaba los gastos que tuve durante 7 meses con el auto eléctrico, me llegaron una cantidad de mensajes directos haciéndome consultas. Básicamente muchos me consultaban por el precio de reventa del auto, cuánto duraría la batería, si realmente el ahorro era lo que estaba diciendo en el video, etcétera, etcétera. Hay un detalle importante que quiero aclarar, y es que yo soy un usuario de un auto eléctrico, no soy un experto. Entonces hay que tomar con pinzas las cosas que estoy diciendo, porque en realidad, o sea, simplemente hace 7 meses que tengo este auto y me baso en la experiencia de estos 7 meses. Me baso en los datos que da el fabricante. Miro el manual, leo, me informo, y bueno, y en base a eso es que en realidad hacemos un poco de futurología, ¿no? Porque no hay en este momento alguien que haya tenido un auto por tantos años, un auto eléctrico por tantos años, como para poder decir esto es de esta forma. Además de que el uso que le da cada uno es distinto, entonces quizás un mismo auto puede llegar a tener una vida útil su batería porque el dueño lo cuida, y después podemos tener el mismo modelo pero con otro dueño que no cuida la batería, y entonces su vida útil va a ser mucho menor. Lo primero que hay que tomar en cuenta es el hecho de que las baterías tienen garantías que te le da el fabricante, pero además tienen vida útil en sus ciclos de carga, que los ciclos de carga pueden ir de los 1500 hasta los 5000 ciclos de carga, lo cual es mucho. O sea, estamos hablando de que en un uso normal, por ejemplo, como el mío, estaríamos hablando de entre 15 a 20 años, si no más, según los datos que da el fabricante, porque yo la cargo 2 veces a la semana, el auto, entonces saquen la cuenta. ¿Cuánto sería? Lo importante es tener en cuenta que nadie va a tener el 100% de la razón en esto. Nadie. Hasta que tengamos datos. En Uruguay el único dato que tenemos de un auto así que se hizo público por un video que se subió hace poco es de un BYD que fue taxi, y que ese taxi hoy ya no es más taxi, es Uber, creo, o hace traslados personales así, que tiene 650.000 kilómetros y 8 años. Se le hicieron los test de degradación y la degradación de la batería es muy baja, pero muy baja. Lo cual estamos hablando de que realmente tiene ese auto tiene muchos más años de autonomía todavía por delante y de uso. Entonces, tomando en cuenta eso, ahí es donde, esto es algo muy personal, pero donde mucha gente dice, pero ¿y cuánto te va a valer ese auto cuando lo quieras vender? Y ahí es donde me pregunto si yo voy a querer vender el auto en realidad. Si yo tengo un auto que me es funcional, ¿no? O sea, me lleva a los lugares donde yo necesito, tiene confort, además tiene las hadas, que es algo muy importante el tema de las hadas, que ya me ha ayudado en un par de ocasiones en evitando siniestros de tránsito en Montevideo. Si yo tengo un auto que me va a durar 15, 20 años, para el recorrido que yo realizo, que son 80 kilómetros por día más o menos, no sé si voy a querer vender el auto. O sea, no sé si me explico a dónde voy. No, en mi cabeza en este momento no está la problemática de en cuánto voy a vender el auto cuando necesite venderlo. O sea, quizás eso sí lo pensaba más cuando tenía un auto a combustión. Entonces, por ejemplo, el primer auto que tuve fue un Jack, un S1, un J2, que cuando llegó a los 100.000, 110.000 kilómetros, lo vendí. Porque tenía ese miedo de que si seguía aumentando el kilometraje, después el poder de venta iba a ser muy bajo, entonces lo vendí. Lo cambié por otro Jack, en este caso sí, un S1, y el S1 lo terminé cambiando con 80.000 kilómetros por el Spark que estamos conduciendo ahora. Pero ahí sí yo tenía como una especie de miedo por el tema de decir, bueno, el auto me llegó a los 100.000 kilómetros, hay que hacer cambio de correa, hay que hacer hay que hacer de todo. Cuando el auto llega
a ese kilometraje hay que hacerlo todo. Y no conozco, en mi caso, capaz que va a salir gente que va a decir, sí, yo conozco, no conozco gente que haya tenido un auto a combustión, nafta, y que le haya llegado a 650.000 kilómetros sin tener que hacerle nada al motor, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. No, en mi cabeza no está vender el auto, no estoy pensando en cuánto lo voy a poder vender en el momento que lo quiera vender. Y tampoco estoy pensando en cambiar las baterías, que eso es algo que también varios me han escrito y me han dicho lo mismo. Ya vas a ver cuando tengas que cambiar las baterías. Si estamos hablando que la batería para el trayecto que yo necesito realizar me va a durar 20 años, ¿para qué necesitaría cambiar las baterías? Y si yo realmente tuve un auto ahorrando todo lo que ahorrás por mes en nafta durante 20 años, voy a poder ahorrar luego que termine de pagar la cuota, porque el auto obviamente lo saqué con un préstamo del banco. Cuando termine de pagar la cuota del banco, perfectamente, quizás no el 100%, pero una parte de esa plata que ya estaba destinada para pagar la cuota del banco, perfectamente la puedo pagar, la puedo ahorrar, la puedo depositar y ir ahorrando durante todos los años. Y luego, si necesitara cambiar la batería o cambiar el auto, lo hago con ese ahorro. Entonces creo que no hay que tenerle miedo tanto al valor de reventa como al tema del cambio de las baterías. Básicamente, para no ser redundante, yo pienso que realmente es muy importante analizar todo antes, ver si el auto eléctrico es para vos. Había una persona que me escribió que me decía que con un tanque hacía 1000 kilómetros. Entonces, claro, si vos sos una persona que haces muchos kilómetros, bueno, la tecnología tal cual está hoy no te sirve. Capaz que en 2 años sí, porque ya tenemos autos que tienen 600.000 y un poquito más. Pero lo que se vende hoy en día es de 400, más o menos, rotan ahí. Por ejemplo, es de 360, no llega a 400, ojalá llegara, pero no llega. Entonces, bueno, necesitas hacer mucho kilómetro, no es para vos. No es para vos, salvo que vos me digas, mirá, no me molesta estar parando y cargar. Hay que ver también la infraestructura en el país donde estés, si realmente te ayuda. Porque acá en Uruguay hay mucho cargador, pero falta enormemente, falta muchísimo cargador. A veces sucede, que me ha sucedido en el propio Montevideo, donde hay más cargadores que en el resto del país, de estar durante 1 hora buscando dónde cargar porque no encuentro. Porque cuando llego hay cola. Entonces sigo buscando. A veces me sucede que la aplicación me dice que el cargador está libre y cuando llego el cargador está en uso. O sea que ahí hubo una falla en la aplicación. Hay muchos detalles que, bueno, quizás tenés que analizar si el auto eléctrico es para vos. Ahora, si sos una persona que realiza pocos kilómetros, que puede cargarlo dentro de su casa, es lo ideal. Vos imaginate que una carga completa de este auto en mi casa me saldría 120 pesos a reventar. Una carga completa. Normalmente nunca vas a hacer una carga completa, siempre vas a hacer menos, porque además no vas a llevar el auto hasta el cero. Entonces, vamos a redondear en 120 pesos. Y yo cuando estaba viviendo en Montevideo, hacía unos 300 y pico de kilómetros por mes. O sea que estaríamos hablando que si yo siguiera viviendo en Montevideo con este auto y pudiera cargarlo en mi casa, gastaría en lo que es energía del auto 120 pesos por mes. Vamos a llevarlo a un cargador público, gastaría 400 y pico de pesos por mes. Es realmente comparado con los 2000 y pico que pagaba en nafta, ¿no? Porque cuando hacía esos 300 y pico de kilómetros por mes en Montevideo, lo hacía con un auto a combustión. Entonces, realmente, para mí, el ahorro es mucho. Hay muchos miedos, lo cual es obvio, porque es algo nuevo, entre comillas. Pero creo que el hecho de que tanta gente se esté pasando en Uruguay al auto eléctrico también demuestra de que el uruguayo no es tan miedoso. Sí es analítico, pero no es tan miedoso. Y esto va a seguir creciendo.